Benvidos e benvidas ao novo webinario da Oficina Económica de Galicia, no que hoxe falaremos sobre como dar eses primeiros pasos para construir unha mensaxe máis clara, emocional e eficaz para comunicar a nosa empresa ou o noso negocio, non? En primeiro lugar, voulle dar paso a Ángeles de Castro, da Oficina Económica, que vai presentar brevemente os recursos que tedes disponibles ás empresas a través desta nova oficina, e logo xa continuará Nani Arenas, unha das expertas colaboradoras que forman parte do equipo da Oficina Económica coa presentación da temática de hoxe. Entón, como vos dicía, comenzamos con Ángeles. Hola, benvida, Ángeles. Hola, ¿qué tal, Andrea? Buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar tan interesante que lo celebramos en línea para dar a conocer los primeros pasos que deben dar las empresas para comunicarse de forma eficaz. Bueno, como ya dijo Andrea, soy Ángeles de Castro, de IGAPE, formo parte del equipo de la Oficina Económica como técnica de proyectos en la Oficina de La Coruña, y antes de entrar en materia os voy a subrayar brevemente los objetivos de la oficina y los servicios que prestamos. Básicamente, el objetivo de la oficina es ser un punto de acogida centralizado para todas las iniciativas empresariales en Galicia, claro, bien sean emprendedores, empresas gallegas que quieran crecer, invertir, innovarse, acudir a nuevos mercados, también aquellas empresas de fuera de Galicia que se quieran establecer en nuestro territorio y, por tanto, invertir en nuestra comunidad. Para llevar a cabo todas estas acciones, desde la Oficina Económica prestamos servicios de información, de atención personalizada, acompañamiento personal, asesoramiento, y además estos servicios que prestamos ofrecemos múltiples vías para facilitar la atención posible adaptada a cada caso. Vamos. Por eso, empresas, autónomos o emprendedores pueden recibir atención tanto de forma presencial en el complejo administrativo de San Lázaro, en IGAPE, en Santiago, en la sede del IGAPE, en Santiago de Compostela, o bien en las oficinas económicas, o bien también vía telefónica en el número 900-815151, o bien a través online, a través de oficinaeconómicagalicia.xunta.gal. Con estas medidas lo que nos interesa es continuar simplificando los trámites burocráticos que estamos llevando a cabo con todas las empresas y ofreceros una respuesta ágil, rápida y sobre todo que sea útil. Somos un gran equipo de personas que informamos sobre los programas de ayudas, de las líneas de financiación a las que pueden optar las empresas, no solo las ayudas de IGAPE, sino en coordinación con todo el resto de las consellerías de la Xunta de Galicia y demás administraciones y organismos, tanto centrales como autonómicos y estatales, perdón. Los servicios centrales de IGAPE, como os dije antes, están en Santiago de Compostela, pero contamos con amplio personal en las oficinas, como es mi caso, que estoy en la oficina de territoriales de La Coruña. Además, disponemos de más de 100 profesionales, uno de ellos es Nani, expertos para prestar servicios de asesoramiento de forma gratuita durante más de 25 horas en diferentes ámbitos. Bien puede ser un ámbito general, más bien un ámbito orientado a apoyar proyectos más individualizados, o bien en ámbitos más específicos, como puede ser la energía, la innovación, la industria, la competitividad. Bueno, para solicitarlo es muy fácil, solo tenéis que entrar en nuestra página web www.oficinaeconómicagalicia.xunta.gal.asesoramiento y solicitar el asesoramiento. Vamos, en conclusión, la finalidad de la oficina es posicionar a Galicia como destino atractivo y diferenciado para invertir, para atraer y facilitar la implantación de nuevas inversiones, seleccionar y captar nuevas inversiones que complementen las cadenas ya de valor existentes y favorecer el mantenimiento y ampliación de las inversiones ya existentes. Como ya dije antes, os animo a que visitéis nuestra página web o bien llamando al 951-51 y nada, estamos para atenderos en lo que queráis. Muchísimas gracias y sin más ya doy paso a Nani Arenas, experta colaboradora, que nos explique el contenido de este interesante webinar. Muchas gracias a todos. Bueno, pues hola a todos, buenos días, buenos y calurosos días, porque la verdad que hoy hace un día que no apetece estar aquí, sino lo que apetece es estar en la playa o en algún sitio muy fresquito. Bueno, gracias a mis compañeras Andrea y Ángeles, que como bueno, os han indicado, pues efectivamente soy una más de este equipo de la Oficina Económica de Galicia y quedo desde este momento a vuestra disposición
para ayudaros en todo lo que pueda ser para que vuestros proyectos, empresas y todo lo que necesitéis pues mejore o avance un poquito en materia de comunicación, que es mi tema. Voy a compartir la pantalla, lo primero, ¿vale? Dejadme confirmar que está aquí bien. Espero confirmarme, por favor, si lo veis, si lo Sí, veis bien. la estamos viendo, sí. Perfecto, lo voy a poner en modo de diapositivas para que sea un poquito más fácil. Y bueno, como os contaba, bienvenidos y vamos a meternos con este tema apasionante que es la comunicación, ¿no? Y para introducirnos, pues voy a contaros un poco cómo veo yo lo que es comunicar en el siglo XXI, ¿no? Los cambios a la hora de comunicar son evidentes, las formas de promoción y los modos de consumo han cambiado por completo. El panorama actual nos obliga a crear nuevos productos diferenciados para competir en un mundo lleno de incógnitas y lleno de retos, ¿no? Y tener conocimientos en marketing y comunicación es fundamental para poder conectar emocionalmente con nuestros clientes. Y entonces vamos a ver cómo meternos en este complejo mundo de la comunicación. Y os voy a decir, a mí me gusta que comuniquemos y que trabajemos, pero que lo hagamos también de una manera práctica para que todos podáis sacar un poquito de partido a lo que es este taller, ¿no? Así que os animo, aunque vivimos en un mundo digitalizado, yo soy muy también tradicional y os invito a que cojáis papel y lápiz y que respondáis a algunas preguntas que yo os voy a ir haciendo. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es todo quién eres. Os voy a contar muy rápido quién soy yo, ¿no? Soy licenciada en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, hice el máster de Periodismo del País, trabajé en La Nueva España, que es un periódico de Asturias, porque soy asturiana, soy de Oviedo, aunque resido en Galicia desde hace ya muchos años, trabajé en Canal Plus, en La Voz de Galicia, fui gerente de turismo de La Coruña, responsable de proyectos turísticos de la Diputación y ahora soy mi propia CEO en una agencia que se llama Millworks Comunicación. ¿Vale? Trabajo como consultora de destinos y empresas, entre ellos con la Oficina Económica de Galicia y con el IGAPE, y soy también profesora de marketing y comunicación. Esta soy yo, es un pequeño resumen de una vida laboral y profesional, pues bueno, ya con bastantes años. Pero es muy importante saber quién eres tú. Me encantaría tener tiempo que me contaréis quiénes sois los que estáis conectados, que veo que sois bastantes, me alegro y os lo agradezco. Pero creo que es muy importante que para empezar a comunicar lo primero que tenemos que saber es quién eres, quién soy. Es la primera pregunta que vais a tener que responder para poder crear vuestra propia estrategia. Y os animo a que lo escribáis en un papel, porque eso ayuda mucho. Escribir ayuda a condensar ideas y ayuda a aclarar conceptos. Así que intentad animaros a contestar esta pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién es mi empresa? La segunda pregunta importante que quiero hacer hoy es ¿a quién se dirige nuestro producto? O dicho de otra manera, ¿a quién se dirige nuestra historia? ¿Quién es nuestra audiencia? Y vamos a hacer un pequeño repaso para que veáis que aparentemente todo ha cambiado mucho, pero en realidad nada ha cambiado tanto como parece. Vamos a hacer un pequeño repaso por la historia de la comunicación. Esto, que muchos veis, diréis, bueno, pues es una pintura rupestre. Pues yo voy a deciros efectivamente, es una pintura rupestre, son las cuevas de Altamira, me parece, o no sé muy bien, porque podría ser de cualquier cueva, pero en realidad yo quiero que sepáis que esto era el periódico o el muro de Instagram de la Edad de Piedra. ¿Por qué? Porque era donde la gente comunicaba. ¿Qué comunicaban? ¿Dónde estaba la audiencia? ¿Dónde estaba la gente? En las cuevas, que era donde la gente se alojaba para protegerse y dormir. ¿Y qué contaban? Lo que ocurría en ese entorno, es decir, qué animales había por los alrededores, qué plantas había por los alrededores, cuáles eran los peligros. Y como eran nómadas, iban pasando de cueva en cueva, al llegar a un nuevo sitio donde se iban a establecer durante una temporada, gracias a lo que había dibujado en esa cueva, que hoy vemos como arte, en realidad ellos recibían una información. La información era qué ocurre en la zona donde estaban asentándose. ¿Y quién era la audiencia? Pues los que iban a vivir esos días en esa zona. Por lo tanto, quiero que entendáis que aunque esto es arte, en realidad es también comunicación. Saltamos a Egipto y curiosamente en las tumbas nos encontramos con que también había comunicación. ¿Y quién era la audiencia? Los que dormían en las tumbas, es decir, los reyes, los faraones. ¿Con quién querían comunicarse? Con los dioses, con el más allá, porque ellos pensaban que lo que se metía en la tumba con ellos, sus posesiones, sus riquezas, era lo que se iban a llevar a la otra vida. ¿Y a quién les comunicaban quiénes eran? A su audiencia. ¿Quiénes eran sus audiencias? Los dioses. Por lo tanto, los mensajes los ponían en el sitio donde ellos creían que los dioses iban a poder leer sus mensajes y sus comunicaciones. Pasamos a la Edad Media, la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Pues
sobre todo eran lugares de oración, pero eran también puntos de encuentro de la vida social y donde la gente recibía un mensaje. La iglesia daba un mensaje a su audiencia, que eran los que iban todos los días a escuchar las misas, los oficios. ¿Y cuál era el mensaje que quería dar? Pues sobre todo motivos religiosos y lo que eran las doctrinas de la época, ¿no? ¿Y qué encontramos? Ahora vemos vidrieras, vemos arte, vemos pinturas maravillosas, vemos esculturas que están catalogadas como obras maestras, pero en realidad os animo a que lo veáis como un medio de comunicación. Todas estas esculturas y todos estos objetos artísticos en realidad estaban lanzando un mensaje, que era la doctrina de la Iglesia a la audiencia, que era la gente que se reunía allí pues, porque tenían fe y como eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, pues el mensaje era casi siempre gráfico a través de esculturas y pinturas. Con los trovadores llegó la comunicación, eran el hola de la Edad Media, iban por todos los pueblos cantando y contando lo que ocurría, quién se casaba, quién había muerto, qué había hecho el rey, y eran el hola de la Edad Media, ¿por qué? Porque eran un poco los encargados del cotilleo, donde comunicaban la audiencia. Cuando llegaba el trovador, el pueblo entero se centraba en escucharle. Y hasta que llegó la imprenta hizo que todo cambiara, porque de verdad, o sea, toda esta comunicación reducida a audiencias tan pequeñas hizo que la comunicación llegara a ser masiva. Saltamos muchos años después, llegó la radio, llegó la televisión. Cuando doy los talleres presenciales me encanta porque mucha gente no sabe qué es esto. No sé la edad que tenéis los que me estáis escuchando, pero estamos ante la carta de ajuste de la televisión. En mi infancia así veíamos la tele, cuando no había ni plataformas, ni internet, ni nada de esto. Y al final, esto es una pequeña evolución de los medios de comunicación. Y bueno, y ahora que os voy a contar de la inteligencia artificial, del ChatGPT y todos estos soportes que seguramente muchos estáis utilizando y que son muy útiles, ¿no? Pero vamos a complicarlo todo un poquito más. Antes, el poder de comunicar, como veis, se concentraba en unos pocos, pero esto se acabó. Esa fue la gran revolución de Internet. La comunicación ha dejado de ser unidireccional, es decir, ya no es el trovador ante su audiencia, ante el pueblo, ya no es el que pinta en la cueva ante su audiencia. Ahora la comunicación ha dejado de ser unidireccional. Hemos pasado de la comunicación de masas de la imprenta a las microaudiencias y a los micromedios. Ya no necesitas una cabecera que te respalde, como ocurría antes, que solamente podía comunicar el que tenía el periodista que te salía en un periódico o quien salía en la televisión. Ahora, gracias a la revolución de Internet, el medio de comunicación eres tú. Todas las marcas necesitan comunicar de una forma directa o indirecta. ¿Quién no tiene una página web? ¿Quién no tiene perfiles en las redes sociales? Y esas plataformas son sitios donde contamos cosas, donde las empresas cuentan cosas. ¿Y qué pasa? Que si no tienes una página web que esté bien hecha, si no tienes unas redes sociales que trabajen bien, es como si no estuvieras. Si no cuentas lo que haces, ¿cómo mucha gente que se comunica a través de estos soportes saben que existes? Eso es uno de los problemas del profesional del siglo XXI, que debe gestionar su propia comunicación para hacer un buen marketing. Y el responsable de marketing y el empresario debe dominar la comunicación y los soportes digitales. Parece fácil, ¿verdad? Pero no lo es. Ya ves cómo está este pobre señor que va ahí con un montón de herramientas y yo a veces me siento un poco como este dibujo, ¿no? Porque al final, hace años, ser periodista era muy fácil, ibas, escuchabas tu rueda de prensa, escribías tu comunicación en el periódico y esperabas a que al día siguiente salieran los kioscos. Hoy no, hoy tienes que ir, grabarlo porque lo tienes que meter en las redes sociales. Tienes que hacer la edición inmediatamente porque tiene que llegar cuanto antes. Tienes que ser el primero que lances la noticia. Tienes que hacer la foto en horizontal, tienes que hacer la foto en vertical, tienes que sacar el corte de declaración para que se pueda escuchar en un mini reel. Bueno, al final resulta que tienes que hacer muchas más cosas de las que tenías que hacer antes y eso no solo lo hacemos los periodistas, lo hacen también los empresarios y los que trabajan en un departamento de comunicación de una empresa. Yo creo que la necesidad de comunicar un poco lo veo como una esclavitud, porque claro, además ahora todo caduca. Antes todo duraba muchos años, incluso meses, pero es que ahora caduca. O sea, es que lo que has visto un anuncio que hace tiempo podía estar un año en televisión, ahora es que cuando lo ves 2 veces ya te aburre, ¿no? Entonces tienes que estar generando contenido continuamente y sobre todo generar una información que conquiste al viajero y que permita contar lo que tú necesitas sobre tu marca. Entonces, segunda pregunta, ¿dónde está mi audiencia? Hablo muy rápido porque en realidad quiero contaros muchas cosas y el tiempo es limitado, o sea que perdonadme si voy demasiado acelerada, pero espero que si en algún momento alguna de estas preguntas o de estas consultas o todo esto que os estoy contando
os genera más curiosidad, pues podréis acceder a todos los que son las consultorías de la Oficina Económica. Pero muy importante, ¿sabes quién eres? ¿Lo tenéis claro? ¿Lo habéis anotado en un papel? ¿Sabes ya dónde está tu audiencia? ¿Sabes a quién te quieres dirigir? ¿Sabes a quién quieres conquistar? ¿Sabes quién es tu potencial cliente o con quién quieres hablar? Es muy importante que eso lo tengáis también muy claro, porque sois pequeños y no podéis llegar a todo el mundo. No tenéis capacidad. Entonces, tendréis que intentar segmentar. Palabra muy de moda y que es muy, muy útil para entender que en realidad tenemos que dirigirnos a pequeñas audiencias, a pequeños segmentos e intentar que las balas que tenemos como pequeños empresarios para disparar lleguen a la diana. Por eso, muy importante, ¿quién soy? Ejercicio que tenéis que hacer todos, y dónde está mi audiencia, a quién quiero conquistar, a quién quiero seducir. Y la tercera pregunta es, vale, ya sé quién soy, ya sé dónde está mi audiencia y ahora me diréis, ¿y qué les cuento? ¿Y qué les cuento yo a todas estas personas a las que quiero conquistar? Y entonces yo os voy a decir, tenéis que contar vuestra historia, porque al final de esto va de contar historias, esto va de contar quién soy de una forma diferente, entretenida, divertida y eficaz. Así que, ¿qué puedo contar y de qué va mi historia? Os animo a que intentéis también buscar pistas a medida que yo os voy dando también alguna pauta. ¿Qué busca hoy el cliente? Vamos a hacer un pequeño repaso por cosas que el cliente puede hoy buscar o que tenemos que contar. Pues quiere sobre todo confiar. ¿Qué os voy a contar? Estamos en la época de las fake news, de la desconfianza absoluta, porque como todo el mundo comunica, ya no hay credibilidad como había antes en los grandes medios. Entonces, al final, muchas veces el cliente, el potencial cliente, ante la desinformación que hay por todo este batiburrillo de gente y de medios que cuentan cosas, a veces recurre a la fuente original porque es donde encuentra la confianza. Y vosotros como marcas a veces seréis esa fuente original. ¿Y qué ocurre? Que es que en función de cómo se cuenten las cosas, pues cambian por completamente las visiones, ¿no? Aquí os pongo unos pequeños ejemplos de cómo en función de cómo se haga una foto o se cuenta una cosa o cuenta otra, ¿no? Aquí habéis visto cómo en función de cómo amplíe el angular o hacer que el angular de la cámara o modifique el enfoque, la comunicación y la historia que cuentan es completamente distinta. Esto es con lo que están jugando de manera constante los medios de comunicación y esto es lo que genera tanta desconfianza. Por eso mucha gente recurre a la fuente original, a vosotros, para confiar. Y ejemplos como no siempre la realidad es tan bonita como la pintan. Este es un ejemplo real de cómo se cuenta este rincón maravilloso de Bali en las redes sociales y cómo es en la realidad, ¿no? Por lo tanto, intentemos ser un sitio, un espacio donde la gente pueda confiar. ¿Qué más quiere el cliente de hoy en día? Quiere hablar y que le respondan. No olvidemos que las redes sociales son medios de conversación, de comunicación y de conversación. Y cuando la gente sale a las redes sociales, lo que está intentando es interactuar y generar una charla con un potencial cliente o con alguien que tiene interés en lo que esa marca o ese proyecto está contando. Por lo tanto, si os metéis en las redes sociales, tened en cuenta que os estáis metiendo en una conversación. Si las desatendéis, no respondéis a las consultas, no respondéis a los comentarios o no respondéis a lo que los clientes os demandan, pues estáis generando un silencio que nunca es beneficioso. Así que tened en cuenta que esto es una conversación. ¿Qué quieren hoy? La gente quiere compartir su experiencia y que con un poco de suerte se viralice. Y por eso nos encontramos, os pongo aquí unos ejemplos de gastronomía, como los restaurantes, los hoteles, muchas empresas, los destinos turísticos, se esmeran para que lo que cuentan o lo que hacen o lo que ofrecen o lo que producen sea instagrameable, es decir, sea bonito, porque cuanto más bonito sea, más le va a apetecer a la gente que lo comparta. Y me diréis, claro, pero es que no todos somos restaurantes, no todos somos hoteles. Bueno, siempre hay que intentar buscar una fórmula para que lo que cuentas, produces o ofreces tenga un matiz que permita a la gente que lo comparta. Y eso ya, pues en función de cada empresa y cada proyecto, pues lo valoraríamos porque hay muchas fórmulas. Este es solo un pequeño ejemplo. ¿Qué quiere hoy la gente? Quiere que hable en su idioma, segmentación. Y os pongo también un ejemplo relacionado con gastronomía, ¿no? Cada vez hay más gente que es alérgica a diferentes productos, vegana.
yo por mi trabajo viajo bastante y ahora pues en los restaurantes y en los hoteles ya tienes que ver pues si eres vegano, si eres alérgico al huevo, si eres alérgico al pescado, si no tomas leche, si no tomas lácteos. Y al final tendemos a que las marcas también, pues ya puedes generar unas zapatillas de deporte que diseñas tú mismo en función del color, de la pisada que tengas. Y eso en realidad se llama segmentación. Cada vez trabajamos para nichos más pequeños y mucho más personalizados. Y eso es una tendencia que cada vez está más fuerte en el mercado y que tendremos que contarlo. ¿Qué quieren los clientes? Quieren que premien su elección, personalización. Tiene un poquito que ver con lo que hemos dicho antes, ¿no? Todo lo que podamos personalizar, todo lo que podamos hacer un poco dando la sensación de que es algo específico para ese cliente, siempre nos lo van a agradecer bastante. ¿Qué quiere también el cliente de hoy en día? Quiere facilidades comerciales, una gestión ágil, quiere flexibilidad. Pues entonces tendremos que intentar facilitárselo, ¿no? Una web donde puedan hacer bien la compra, que todo el proceso sea ágil, que haya seguridad si vendemos algún producto que puedan devolverlo, etcétera, 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 ¿no? Pues entonces eso es muy importante y eso también lo tenemos que contar. ¿Qué quiere? Alianzas. Y seguramente muchos de los que me estáis escuchando podríais ser aliados entre vosotros. Y aquí os pongo otro ejemplo de gastronomía, ¿no? Un restaurante que concretamente este restaurante está en La Rioja, que en su restaurante ofrecía un producto que casualmente se podía vender, porque si te gustaban estas caparrones, que son como unas alubias, te las podías llevar y que casualmente se cultivaban en un huerto de una empresa que cultivaba los caparrones y que tenía una especie de cultivo muy cerca del restaurante. Entonces, entre todos hicieron una alianza. El cocinero hacía publicidad de los caparrones, como él tenía mucha audiencia porque el té estaba abierto al público, podía vender el producto y a su vez el huerto que tenía al lado donde cultivaban estas alubias, pues tenía una posibilidad de llegar a un cliente al que por sus propios medios nunca hubiera llegado. Entonces, os animo a que busquéis alianzas entre proyectos comunes, empresas comunes, que seguramente podréis sacar muchas cosas de manera conjunta. Aquí os pongo un ejemplo de una alianza, bueno, pues muy, muy típica, muy grande, pero bueno, que me parece bastante llamativa para que se pueda entender el concepto. Y aquí esto que veis es el Centro Pompidou de París, que es el centro de arte moderno más importante de la ciudad de París. Hizo una alianza con IKEA, marca que todos conocéis, para que durante el verano la gente que hacía colas para ver las exposiciones pudiera sentarse en sillas de diseño que le proporcionaba esta marca de muebles, ¿no? Un ejemplo de una alianza divertida que se convirtió en algo súper instagrameable, se hizo viral y luego incluso la gente podía, si le gustaba, comprar la silla directamente porque tenía un código QR que te permitía acceder a la venta. Bueno, pues un ejemplo muy sencillo, muy gráfico de lo que puede ser una alianza. ¿Qué quiere hoy la gente? Quiere que le traten bien. Y cuando digo quiero que le traten bien es que tengamos en cuenta que el cliente es lo primero, es al que tenemos que conquistar. Entonces, esforcémonos en todos nuestros soportes de comunicación en intentar mostrar ese cariño, ¿no? En intentar mostrar esa capacidad de conquista, esa capacidad de agradar, porque al fin y al cabo, pues eso que nosotros queremos, que nuestros clientes se queden contentos y que ellos se sientan bien tratados. Y muy importante, ¿qué quiere el cliente? Que le sonrían, porque al final la experiencia final es muy importante. Y entonces, en esta sonrisa, que es tan importante en todo lo que hagamos, vendamos lo que vendamos, trabajemos en lo que trabajemos, esa sonrisa es clave porque demuestra atención, demuestra profesionalización y demuestra contacto humano. Contacto humano que creo que en este mundo en el que todo es tan artificial, cada vez cobra más importancia. Debemos entender que detrás de los proyectos hay personas que sonríen. Pues estos son algunos de los pasos, un pequeño resumen porque son muchos más, que vais a tener que dar para poder adaptaros a las exigencias de este mercado tan complejo en el que vivimos hoy en día, ¿no? Y si tienes un gran producto, pero no lo conoce nadie, pues ¿qué ocurre? Que no tienes nada. Ese es el verdadero problema, ¿no? Que al final seguro que muchos de vosotros tenéis grandes proyectos, estáis trabajando un montón por sacar adelante cantidad de cosas, de gestión, de detalles, de diseño. Y al final, si no lo conoce la gente, si no lo comunicáis, pues tendréis bastantes pocas probabilidades de triunfo. Por lo tanto, esforzaros para que por lo menos vuestro altavoz funcione. Y no lo olvidéis, sois vosotros el medio de comunicación.
porque antes dependíais de otros, pero ahora esa responsabilidad depende de vosotros, gracias a vuestra página web, que tiene que estar bien hecha, gracias a las palabras claves y todos esos temas de SEO un poco más complejos que tenéis que tener en cuenta para que os encuentren en las búsquedas. Por supuesto, las redes sociales, no valen todas las redes sociales, a lo mejor no tenéis que estar en todas, pero a lo mejor sí tenéis que estar en algunas de una manera bien. Tampoco se trata de obsesionaros porque no hay que publicar todos los días, que a veces me hacen consultas, es que tengo que publicar todos los días. No, es preferible que cuentes poco y bien a que cuentes mucho y mal. Por lo tanto, lo importante es que entendáis que tenéis que comunicar. ¿Cómo, a quién y de qué forma? Pues eso es un tema que decidiréis en función del proyecto que tengáis, de las necesidades que tengáis y sobre todo de los recursos que tengáis, porque entiendo que a veces esto no es tan fácil, ¿no? Porque muchos sois pequeños empresarios, sois autónomos y no tenéis capacidad para hacer todas estas cosas. Por eso digo que también hay que tomárselo con relax, con tranquilidad. Quiero decir, hay que comunicar, pero con la presión que supone lo que es cada uno. Por eso, vuelvo a preguntaros, ¿quién eres? Ten muy claro quién eres. ¿A quién me dirijo? Ten muy claro a quién te diriges y luego será mucho más fácil saber qué es lo que tienes que contar. Y entonces, esta es la tercera pregunta que os animo a que respondáis. ¿Qué puedo contar y de qué va mi historia? Y ahora vamos a ir muy rápido a cómo lo cuento. Y hay muchas formas. Podemos contarlo con fotografías, con mensajes. Aquí vemos ejemplos. Esto es comunicación también. No es una comunicación efectiva ni eficaz, pero bueno, ni que sea ejemplo de nada bueno, pero bueno, esto es también comunicación. O preferimos contarlo con otras palabras. Y aquí nos metemos en lo que es el arte apasionante del storytelling o del copywriting, ¿no? Y es que si os digo que una vacuna contra la malaria cuesta 2 euros, os estoy dando un dato. Pero si os digo que con 2 euros puedes salvar la vida de una persona, ya estoy creando una historia. Y seguro que la segunda opción te anima mucho más a colaborar que la primera. Y voy a concluir con un vídeo que creo que a lo mejor ya lo habéis visto, pero que creo que os puede ayudar a entender de una forma un poquito más clara lo que yo os he contado hasta ahora. A ver si se ve bien. What did you do to my sign? I wrote a saying, but in different words. Thanks, love. Vale. Bueno, pues no sé si habéis visto bien el vídeo, porque no sé si salían bien los subtítulos y si lo habéis entendido bien, pero bueno, al final es una forma de contaros lo mismo. Hay que decir lo mismo, hay que decir lo mismo que decíamos en la Edad de Piedra, hay que decir lo mismo que decíamos en la Edad Media, hay que decir lo mismo que decíamos cuando los egipcios se dirigían a los dioses en las tumbas. Lo que pasa es que ahora tenemos que contarlo con otras palabras y a nuestra audiencia, pero en el fondo, como veis, aparentemente ha cambiado mucho, pero en el fondo no ha cambiado nada. Se trata de seguir comunicando y contando historias a quien creemos que le pueden interesar lo que tenemos que contarles. Por hacer un pequeño resumen, el silencio ya no es neutral. Hoy el que calla se queda fuera de la conversación.
y peor aún, deja que otros hablen por él, que eso es muy importante. Si no contáis vosotros, otros lo van a contar, ¿vale? Y ahí entraríamos en otro tema que es la reputación, que tiene que ver con la comunicación, pero que no me quiero extender en él, pero os lo dejo ahí como apunte. En un mundo hiperinformado donde cualquier cliente puede opinar, grabar, postear y viralizar, el mutismo empresarial no es prudencia, es abandono del relato. Y todos comunican y si tú no lo haces, alguien lo hará por ti. Cada empleado, cada cliente con un móvil en la mano es ahora un reportero espontáneo y un medio de comunicación ambulante. No basta con tener una buena imagen, hay que gestionarla activamente con estrategia, alma y claridad. Comunicar bien no es solo hablar, es generar confianza y, sobre todo, en medio del desorden que reina, las marcas honestas que logran comunicar con coherencia y emoción brillan. Y no se trata solo de vender un producto, sino de construir una relación emocional con el público, conquistar y enamorar. Y eso solo se logra con una narrativa clara, constante y humana. Y comunicar es liderar. Las marcas que comunican son las que crean las tendencias. Las que callan son las que siguen la corriente. Una empresa habla con claridad y se convierte en referente, porque no solo vende, inspira. Comunicar es recordar que detrás de cada marca y de cada logo hay personas. Hoy más que nunca las audiencias no compran productos, compran historias. Y la comunicación permite mostrar el alma de una empresa, la cultura, el propósito, la sonrisa. Y eso vale más que cualquier campaña de descuento. En una era donde todos tienen voz, el que no sabe hablar está condenado al olvido. Y sin más, pues os doy las gracias. Me habían pedido media hora, he hablado muy rápido, no sé si demasiado, no sé si os he generado confusión o no con todo lo que os he dicho por ir tan acelerada, por intentar respetar los tiempos, pero es que cuando me propusieron este taller ya dije, Dios mío, tengo que decir todo lo que opino sobre el mundo de la comunicación en media hora. Espero por lo menos haberos despertado la curiosidad por este mundo. Y, por supuesto, pues ya os lo dirán ahora mis compañeras, si necesitáis ampliar información en algo o necesitáis aclarar en función de vuestro proyecto alguna duda, pues ahí estamos en la Oficina Económica de Galicia a vuestra disposición.